Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este podcast Psicología Dos Voces. Estamos con ustedes el psicólogo Luis Roldán y yo la psicóloga Atsil. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, un poquito enfermo, pero pues aquí con toda la actitud. Sí me escucho raro, pero pues aquí andamos. Estos son los resultados del calor extremo que hemos estado viviendo en últimos días. Y pues bueno, hay que plantar árboles, ¿no? ¿Hay que reforestar el planeta o qué? Justo ese plan, ¿no? Pero sábado. Esperamos que ustedes le estén pasando bien también, que no estén enfermos como el psicólogo Luis y que estén disfrutando un poco a su manera del calor. Nosotros estamos intentando no morir en ese intento. Y el día de hoy tenemos un tema que nos interesa mucho porque tiene que ver con nosotros. Porque mayo es un mes en donde los psicólogos de México celebramos nuestro día, el Día del Psicólogo, específicamente el 20 de mayo. Yes. Entonces, a nosotros nos pareció una excelente idea poder hablar al respecto de ese día, tal vez de cómo hemos vivido nosotros ser psicólogos, cuáles han sido como nuestras experiencias, y que quizás este tema va a ser como un poquito más personal, va a ser como de un monólogo, va a ser de compartir experiencias quizás un poquito más cercanas, no tanto como de compartir información, pero bueno, aún así esperamos que les sea muy útil. Nuestro tema del día de hoy se llama Celebrando la Psicología, el arte de escuchar. Y pues bueno, ¿cómo te gustaría comenzar, Luis? Me gustaría iniciar con una pregunta. Un clásico. Justo. La pregunta que hicieron al inicio y al final de la carrera y que a la fecha lo siguen haciendo y es, okay, ¿para ti qué es ser psicóloga? Bueno, es que ha cambiado. ¿Sabes qué pensé que ibas a preguntar? ¿Por qué decidiste estudiar psicología? Que es como otra de las preguntas que también nos hacen. Desde mi experiencia, yo creo que la principal función que yo he podido ejercer ha sido el crear un espacio seguro para las personas que nos buscan, bueno, en este sentido desde el área clínica. Sí, ser ese espacio en donde las personas puedan llegar y sentirse primero bienvenidas, no juzgadas, escuchadas, orientadas, y que puedan quizás en el espacio de la terapia como tal, pero no solo de la terapia, sino como en la infraestructura del consultorio, que es parte de lo que ustedes ven, que puedan sentirse diferente a como se han estado sintiendo antes de llegar a este espacio, que usualmente es como con un poquito de incomodidad o de dolor. Entonces, creo que una de las funciones principales que tiene nuestra profesión es como ser un espacio seguro para las personas. Yo diría eso, ¿tú qué dirías? Sí, muy bien, comparto totalmente esa visión y creo que nada más agregaría a lo que nos mencionas, justamente es poder brindar un acompañamiento y un sostén en la incertidumbre de esos cambios que van haciendo las personitas, porque a veces cuando uno viene aquí, viene muy nervioso y es como, ¿cómo voy a empezar? ¿Qué me va a preguntar? ¿Qué hago aquí? Sí, es como, ¿y cómo inicio el tratamiento? Si solamente hablo, ¿qué pasa, no? Uh-huh. Pero creo que cuando empieza a haber movimientos, justamente es cuando viene la incertidumbre, porque es empezar a cambiar la narrativa que se han contado las personas durante 8, 15, 20, 40 años. Uh-huh. Y entonces es como, ¿y ahora qué pasa, no? Y entonces ahora vamos a empezar a cambiar una narrativa que nazca desde lo que tú quieres realmente más genuino, ¿no? Desde justamente el deseo, como antes te estábamos hablando. Uh-huh. Y creo que es justamente tener esa capacidad de sostén y acompañamiento. Uh-huh. Yo ahorita pensaba como, ¿ha cambiado tu visión de ser psicólogo de que empezaste la carrera a hoy, que ya la ejerces y ves todo lo que implica? Uh-huh. Psicólogo, pero ¿a qué costo? Pues yo puedo decir que ha cambiado un poquito, sí, un poquito, pero siempre a pro, porque uh-huh. Yo sigo enamorándome con la psicología, con todo lo que va abarcando más de este gremio, y creo que yo inicié
siendo muy consciente de que pues esto requiere como de muchos cambios y siempre inicié como el estandarte social, de decir vamos a hacer cambios, ¿no? Y pues me doy cuenta que amo mucho esa parte igual preventiva. Creo que ese es un cambio en pequeñas masas y eso termina siendo grandes cambios, ¿no? Entonces creo que disfruto mucho esa parte y también nunca imaginé hacer clínica 100%, pero pues yo creo que todo está inmerso, ¿no? Finalmente cuando empiezo con lo clínico, realmente me enamoré todavía más porque es como entrar al mundo de la personita y encontrar como cosas muy bonitas, muy bellas que luego dices, órale, esto está bien bonito como lo ve, preguntas que ellos mismos se van haciendo y es como qué bonito que ese proceso se va dando y creo que es más que cambiar, ahora lo pienso, creo que se ha fortalecido justamente mi visión de esto y desde que entré al día de hoy yo sé que esta es mi vocación y es muy bonito, despertar, amar lo que estoy haciendo. Es eso. ¿Tú qué opinas de ello? Por eso somos compas. ¿Tú qué visión tienes al respecto? Sí, yo creo que ha cambiado mucho. O sea, cuando yo empecé la carrera, sí, bueno, tienes 18 años cuando tienes que elegir a qué te vas a dedicar como en gran parte de tu vida. Y en realidad yo no tenía como tan claro qué era ser psicólogo, porque hasta ese momento de mi vida yo nunca había ido a un psicólogo, ¿no? O sea, como que sí había escuchado que otras personas iban, o como que había un psicólogo en el DIF, ¿no? O sea, como que, pero igual era como muy extraño porque no era como de, y debí ir, ¿no? O sea, mis experiencias ya era como de que tienes que ir, pero no lo hacía. Entonces, obviamente sí cambia mucho porque cuando tú estás en la universidad, no es, o sea, no es mucho de lo que vives ya afuera y pues eso tiene mucho sentido, ¿no? A la universidad no vas a vivir lo que vives después. Y creo que ha cambiado en el sentido de que, igual que tú, me doy cuenta que es algo que podría hacer toda mi vida. O sea, recuerdo mucho que al principio que tenía el espacio y demás, le decía a mi mamá, ya me voy, voy a intentar cambiar el mundo, ¿no? Y era como un chiste que teníamos mi mamá y yo, y ella decía, sí, tiene muchas ganas, ¿no? Y obviamente era como esta conciencia de que un cambio personal puede ir generando como cambios hacia afuera, hacia en tu entorno. Y creo que lo que ha sucedido es que conforme va avanzando el tiempo en el que yo voy siendo psicóloga, me voy dando cuenta cómo también voy creciendo, ¿no? Cómo mi experiencia ya va siendo, como más sustentada, como nos pasa que ya hay casos que decimos, esto está muy fácil, ¿no? Y ya hay unos que decimos, ay, no, sí requiere aquí su trabajo, ¿no? Y creo que algo que ha sucedido es mi visión del ser humano, o sea, cada vez siento que soy más compasiva en el sentido de entender que las personas que tienen dolor actúan de determinada forma y creo que esa es una de las cosas más bellas que me ha dado el ser psicóloga, el poder tener esa compasión hacia las otras personas. No tolerancia extrema, porque también creo que eso es algo que ha sucedido, es como de cada vez soy menos tolerante a comportamientos que no son como tan funcionales en mi vida personal, ¿no? Pero sí, algo que sucede es que yo siento que he sido o he logrado ser un poco más compasiva en comparación a lo que tal vez era cuando no tenía esta carrera ejerciéndola. Qué bonito. Y ahora sí me gustaría tal vez conocer un poquito ahí de cómo eliges justamente iniciar. Hacer psicóloga. No quería matemática. Creo que tiene que ver con un poco con mis experiencias previas, las que les digo que que era el psicólogo. Cuando yo iba a la secundaria, tenía una amiguita muy cercana y que sufría mucho, y ella tomó la decisión de no continuar con su vida. Entonces, lo que sucedió fue que fue un impacto muy grande. Que creo que fue un momento en la vida en el que yo pensé como, hubiera estado muy chido que hubiera como sabido qué hacer, ¿no? Obviamente, ahora que soy psicóloga, pues es como de, ya tengo mucha claridad de que
aunque tú tengas ese conocimiento, hay un punto en donde tú no puedes hacer muchas cosas, ¿no? Las personas tienen su propio criterio, tienen su libre albedrío, ¿no? Entonces, yo creo que fue esa una parte, y después la prepa tuve una maestra de psicología, nos enseñaba y a mí me gustaba mucho también. Entonces, pues se llegaron las fechas de los exámenes, de las inscripciones, y dije, bueno, de todas las materias que llevo en la prepa, en realidad la que más me gusta es antropología y me gusta psicología. Entonces dije, bueno, ¿qué hay, no? Por donde vivo, y pues obviamente psicología sí había como muchas más opciones que antropología. Entonces, bueno, quizás una señal. Y entonces ya me inscribí a psicología y pues ya, aquí estamos. Sí, ajá. ¿Y tú? Coincido con la historia de un amigo igual que tomó esta decisión, pero fíjate que yo fue algo interesante porque entré en otra carrera al inicio y fue como, bueno, voy a hacer esto, ¿no? Pero igual no entré como bien decidido, o sea, yo sabía que sí, que lo iba a hacer y ya, pero me sentía como muy mecanizado, o sea, como que sí era bueno, pero como que era, bueno, es rutinario, no me reta. Y empecé a recordar justamente cuando empecé a hacer como los cambios y decir, bueno, yo voy a empezar a ver qué es lo que sí quiero hacer toda mi vida, porque esto no me está llenando. Y tenía mucho miedo igual en ese cambio, porque dije, no, es como, ¿no? Y justamente con mi proceso psicológico de ese momento, empecé a darme cuenta que en la prepa igual disfrutaba yo mucho de las materias de ética, filosofía, psicología, y fue como, bueno, igual y como que por aquí va la cosa, ¿no? También siempre me ha gustado mucho escribir. Entonces igual estaba como en esa parte de la filosofía y psicología, y también amigos me decían, ¿y por qué no te vas más como a ser poeta o algo así? Decía, porque siento que si me enseñan el arte con ciertas normas, deja de ser arte para mi concepción, ¿no? Entonces siento que no lo voy a disfrutar tanto. Y fue cuando empecé a ver más de la psicología evolucionista, me encontré con unos textos, empecé con algunos textos de seducción que por ahí me llegaron, dije, órale, esto está bien bonito, porque la seducción no son técnicas, ¿no? De hace esto, dile esto, sino conviértete en esa persona que es magnética en cierto punto, ¿no? Y es todo un descubrir de tu persona, empezar a cambiar el chip, y dije, órale, esto está bien bonito, es bien funcional, y creo que esto es lo que quiero hacer. Y cuando empecé, justamente que hago el cambio y que comienzo a estudiar psicología, me sentí como un pececito en el mar del conocimiento, dije, de aquí soy. Y creo que eso se sostuvo y pues me gustó mucho. Realmente igual le agradezco mucho a docentes que tuve, que pues algunos sí nada más se quedaban con la parte teórica, pero otros lo llevaron a lo teórico práctico y hacían como, sí, muchas de las cositas que ellos iban viendo en casos, lo iban y compartían, obviamente cambiando datos, la parte ética, pero pues sí nos daban como mucho refresh de, no, pues sí quiero hacer esto y quiero ser tan grande como esa persona, ¿no? Entonces sí motivaban, y creo que pues sí, fue la mejor decisión el cambio. Sí, yo ahorita estoy recordando como a un docente que me ayudó mucho a afianzar el gusto por la psicología, y mi maestro de psicopatología, un besotote hasta donde estés, maestro Germán, porque él era un muy buen docente, era médico, entonces como que, y psicólogo, entonces pues nos enseñaba todas las partes físicas, funcionamiento y demás, un poquito de acercamiento a las neurociencias, que después también me apasionaron mucho, me siguen apasionando mucho, y creo que fue en esos momentos cuando ya, y también como una parte como muy instintiva, no sé si a ti eso te pasa, bueno, no sé si instintiva, pero una parte como muy, no, ¿cómo se dice? Intuitiva. Okay. La parte intuitiva donde como que, no sé, vas escuchando la situación o el caso y conectas, ¿no? Con lo que sucede, y no sé, eso no lo sé describir, pero es algo que en ese momento me acompañaba, y hasta ahora creo que es algo que me ayuda mucho más, ¿no? En las conversaciones que tengo con las personas. Y por ejemplo, ese docente nos ayudó muchísimo, ¿no? En la parte biológica, y algunos otros maestros que tenían que ver como con áreas específicas, ¿no? De la psicología social. A mí también me gusta mucho la psicología social.
Y sí, yo la verdad es que siempre tuve claridad de que yo iba a ser clínica, o sea, como que en algún momento dije, voy a ser organizacional, pero después dije, no, eso no es para mí, ¿no? Yo había compañeras que les encantaba la materia de organizacional y decían, no, es que yo no me veo ahí, ¿no? Y pues en realidad creo que como psicólogos pues nos vamos inspirando de otras personas, ¿no? Que nos van enseñando y pues nuestro agradecimiento siempre con esos docentes, ¿no? ¿Cuáles crees que han sido como los retos más grandes que has tenido siendo psicólogo? Yo creo que primero fueron los temas familiares ¿y eso qué es? Por si vas a ganar dinero, ¿no? Exacto, justamente como que veían más esa parte, ¿no? Pero después viene igual cuando yo tenía una molestia o algo y pues estudié psicología, es como ok, esos momentos sí eran como frustrantes. Sí, y también cuando llegaba a reuniones y ¿tú qué estudias? Psicología, y ya me estás analizando. Sí. Justo, ¿no? Pues sí, yo creo que fueron los primeros retos. Esos, los familiares, los de compañeros, amigos, y ya que estudia psicología, y era como, oye, entonces te puedo contar un tema, y es como, no es lo mismo, hermano. Ve al psicólogo, ¿no? Esa parte. Y actualmente, ¿cuáles son como, ahora que ya tienes como un poquito de más práctica y ya tu profesión está integrada, cuáles son como esos retos que más, o que tú dices, no, esto sí está acá? Yo creo que ha sido en algunas consultas donde más que, yo creo que han sido así retos, pero como en la parte profesional de decir, este tema no es para mí. Entonces es como, ¿por qué es un reto? No porque yo quiera como que, o que sea como mi ignorancia, sino justamente decir, no es mi ignorancia, sino este tema requiere otro grado de especialización, en el cual pues reconociendo mi saber deba ser mejor otro enfoque a esta personita, y pues se le hace la sugerencia y se hace como la referencia, ¿no? De mira, yo creo que te conviene más este otro enfoque. Y es un reto porque es como apapacharte a ti mismo y decir, pues es lo correcto, si estás haciendo lo que es viable para esa persona, y pues no estás actuando desde un ego de yo sí puedo, ¿no? Y le puedes complicar la cosita a la persona. Y yo creo que hay retos que sí están en mis manos, pero sí requiere lectura, entonces eso igual es como muy bonito. Un reto no lo veo como algo malo, sino lo veo como algo que me va a sacar de una zona para transformarme en alguien todavía mucho más preparado, ¿no? Entonces yo creo que es eso, en realidad. Pensaba que esta es una buena noticia para las personas que nos escuchan. Creo que hay un montón de cosas que ellos no saben de nuestra profesión y por eso llegan o llegamos a ir al psicólogo como de, ¿y aquí qué se hace? No sé si a ti te ha pasado con los pequeñitos, pero de pronto a mí me sucede que llegan y luego ven así todo el espacio y como que a veces me dicen, ¿tienes inyecciones? Y yo depende. No es cierto, es como, no, yo no tengo inyecciones, ¿no? Y viene como desde ese desconocimiento de lo que hacemos y, por ejemplo, pensaba como en el hecho de decir, cuando a veces nosotros no aceptamos algún caso, no tiene que ver con ellos y de pronto a lo mejor la gente puede llegar a pensar de, no, entonces estoy bien mal, ¿no? O de pronto pueden llegar a pensar así como, es bien payasa la psicóloga o es bien payaso el psicólogo. No, muchas veces nosotros tomamos esa decisión porque estamos reconociendo que estar con nosotros en un proceso terapéutico al final no sería tan con tanto beneficio para ellos. Y es un momento como desde esta ética que nosotros vamos manejando, ¿no? El saber y reconocer que uno, no tenemos que saberlo todo, o sea, como psicólogos lo reconocemos, no tenemos que saberlo todo y la otra, las personas merecen estar en procesos donde se sientan a gusto, pero sobre todo donde tengan resultados, ¿no? Entonces, esa es como una noticia de nuestra profesión. Creo que hay muchas cosas que las personas desconocen. Y por eso de pronto como que dicen, pues nomás vas a platicar, ¿no? Pero no, o sea, como que sí tenemos una conversación, pero yo creo que una de las
características más grandes que hace nuestro trabajo como psicólogos a una conversación con un amigo o una amiga o un familiar. O un padre. O un padre. Es que pues nosotros aprendemos algunas técnicas, ¿no?, dentro de la conversación para poder generar reflexiones. Creo que algo que yo diría que a mí me ha enseñado la psicología es reflexionar mucho, ¿no?, a poder tener una postura propia dentro de una situación, como lo que hablábamos hace ratito, ¿no? De tener un poquito de libertad dentro de todo el control que se está teniendo en nuestra vida, de eso que no depende de nosotros. Entonces, pensaba como cuáles serían, tal vez esta es una pregunta que les podamos plantear a las personas, ¿no? Y si nos quieren comentar, ¿no?, ¿cuáles son las dudas que tienen al respecto de nuestro trabajo? Porque, bueno, nosotros sabemos lo que hacemos, pero ellos no tanto, ¿no? Y tal vez sería como un buen momento como para abrir la oportunidad de que ellos sepan qué es exactamente lo que hacemos, ¿no? Yo pensaba también ahorita como en los desafíos que tuve al ser psicóloga. Y sí, se parece mucho, o sea, de pronto a esto. Creo que uno de los desafíos más grandes fue cuando mi mamá vio que mis ideas iban a ser muy diferentes, ¿no? O sea, como que con muchas cosas no me importaban, como que puntos de vista de gente muy cercana me daba igual, y como que de pronto ¡guau! ¿No? ¿Qué te está pasando? ¿No? Tú eres una niña muy obediente. Y de pronto es como esa parte de que tenemos o que tenemos la oportunidad de ir teniendo otros puntos de vista, ¿no? Y también de esto de que si llegas a una fiesta y se enteran que eres psicólogo, es como que todo se abre así. Entonces, creo que también uno de los desafíos que hoy yo tengo es poder separar un poquito, aunque a mí me ha resultado muy complejo, mi profesión de mi vida, ¿no?, como personal, porque somos humanos, ¿no? Entonces, probablemente en algún momento nos vean disfrutando la vida, ¿no?, con una bebida muy deliciosa, o riéndonos muy fuerte, o como todos los seres humanos, ¿no? Entonces, o cometiendo errores, o no sabiendo cómo enfrentar cosas. Y creo que eso es algo que como psicólogos nosotros le podríamos compartir a las personas, no somos seres perfectos, aunque parecemos, ¿no es cierto? Semidioses. Somos seres tan humanos como ustedes, es lo que tenemos formas diferentes de ir conversando que van dándonos pautas diferentes también de actuar, ¿no? Y que nos ayudan esas pautas a poder abrir el panorama de lo que sucede con ellos. Uh-huh. Sabes, ahorita que mencionabas que tal vez uno de los retos más importantes es separar como la profesión de lo personal, pensé por un momento que ibas a mencionar que a veces salimos como que detectando muchas señales, como que miras a alguien que está contigo y es como, sé que no lo debo de hacer, o como comienzas a generar hipótesis, ¿no? Pero creo que eso igual es uno de los retos más fuertes que viví en el primer añito de egresado, fue como, híjole, ¿cómo se controla esto, no? Ya me enseñaron a sintonizar, ahora ¿cómo la apago? Uh-huh. Y creo que no se apaga. Justo, pero creo que he aprendido a dominar esa parte y justamente desde la parte ética, ¿no? Decir, bueno, todas estas funciones que se aprendieron las vamos a llevar y encauzar en un espacio. Uh-huh. Y todo lo demás, pues vivirlo como humano. Uh-huh. Como, bueno, pues esto ya, y si algo me está sobrepasando antes de empezar a hacer mis hipótesis, llego con mi analista a decir, mire, esto me pasó. ¿Qué cree? Contenido. Con nuevo contenido. Justo. Sí. ¿Tienes en mente alguna otra pregunta? Pregunta, ¿no? Creo que por el momento no me ha surgido alguna otra. Uh-huh. Yo estaba pensando como, por ejemplo, tú, ¿cómo percibes en la actualidad la forma en cómo las personas están considerando su salud mental? A ver, quiero entender mejor la pregunta. ¿Cómo qué acciones he visto en las personitas, en la sociedad, o
Ajá, sí, como por ejemplo, bueno, yo pensaba cuando yo era estudiante, recuerdo mucho una ocasión que yo estaba en un curso, no recuerdo de lectura o algo así, y el que nos estaba impartiendo el curso era un psicólogo, y entonces había mucha gente, ¿no? Y hubo una señora que estuvo en como un equipo, en una actividad que hicimos, y me dijo, oye, mija, ¿y tú qué vas a estudiar? ¿No? Y yo de psicología. Y me dijo, ay, no, es que no estoy eso, porque solo están de cajeras en Liverpool. Y yo de, no sé cuánto le pagó a este psicólogo, ¿sabes? O sea, y a mí me sorprendió mucho, porque recuerdo que le dije a mi mamá lo que me había pasado, y mi mamá dijo así, no le hagas caso, si tú ya le dijiste, porque eran esos días que ya iba a hacer mi examen para la universidad. Entonces, como que siento que la gente o las personas, a partir de la experiencia de pandemia que vivimos, lograron como conectar un poquito más con la idea de que tenemos una parte de salud mental que cuidar, ¿no? Que atender. Entonces, como psicólogo en este momento de tu vida, ¿tú cómo ves ese panorama? Uh-huh. Pues me sorprende mucho porque creo que sí ha habido un poquito más de sensibilidad a poder contactar con la importancia de la salud mental, pero creo que aún siguen muchos tabúes, siguen muchos miedos. Y pues bueno, creo que igual aclarar que pues aquí en psicología sí vamos a tratar muchas cositas que a lo mejor requieran justamente quitarle ese peso emocional que se ha ido cargando por toda una historia de vida, pero creo que también aquí se pueden potenciar grandes cositas. Y pensaba mucho ahorita en una persona que pues ahorita está trabajando conmigo, y pues esta personita tenía muchos potenciales desde el primer momento, los iba poniendo sobre la mesa, pero de una forma como vistas como un error. Y entonces era muy interesante, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y pues ya hemos llevado pues un recorrido. Y me acuerdo mucho que esta persona terminaba un examen, porque es como alguien muy bueno en matemáticas, física, pero no se levantaba, o sea, terminaba el examen en 3 minutos y se esperaba y era el último en entregar el examen, ¿no? Pero esta personita apenas conversábamos y me mencionaba, dejaron un problema, el docente pensó que iba a ser de media hora, 40 minutos, y lo terminé en 2 minutos y se lo entregué. Y ahí fue un momento bonito de decirle, oye, ¿ya te diste cuenta que al inicio de las sesiones mencionabas que terminabas algo, pero te quedabas hasta el último por temores y todo eso que podía venir de las otras personas? Y en esta ocasión te atreviste a primero reconocer ese logro tuyo, ¿no? Decir, bueno, yo lo terminé cuando era un reto de 40 minutos, lo terminé súper rápido, lo pude entregar, y todo lo que vino fueron cosas bonitas, reconocimiento, halagos, momentos graciosos, ¿no? Porque sus compañeros decían así como de, pues, móchate con la información, pero pues él ya lo pudo ver de una forma muy diferente, se sintió cómodo, y esto pues motivó a empezar a darle luz a otras áreas que también tienen mucho potencial, y pues vamos como que trabajando en quitar esas pequeñas anclitas que por ahí puedan estar, pero sí fortaleciendo también lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? De su vida. Y creo que eso es muy bonito, pero muchas veces seguimos con ese tabú, ese miedo de pues es para locos, y es como ya hicimos un capítulo donde hablamos de que no era justamente para locos, ¿no? Yo creo que aquí trabajamos personas que buscamos ser más honestas con nosotros mismos en primer momento, y eso también, como lo mencionabas en un momento, creo que esos cambios que le vamos dando a nuestra personita, a nuestra forma de ver la vida, se vuelve como esta película de cadena de favores, ¿no? Porque es como tú haces un cambio y a lo mejor eso hace que tú impactes en la vida de otra persona, esa persona impacta en otra, y creo que eso es lo bonito de esto. Ahorita me hacía recordar como hace unos días fui a un podcast. Okay. De invitada. Super. Es de mi sobrina y va a la prepa. Entonces, ellos eligieron un tema bien complejo, bueno, bien bonito, porque me decía, tía, vamos a hablar de la diferencia entre estar solos y sentirse solos. Y yo, ok, empezamos fuerte. Y en la conversación que tenía con sus amigos, bueno, con sus compañeritos, con quienes estaban haciendo el podcast, yo me pude dar cuenta cómo ellos tienen muchas dudas
pero también tienen mucha conciencia. Y por ejemplo, hablarles a ellos de ir a terapia es como de, sí, claro que sí, vamos a ir a terapia, ¿no? Y a mí me da mucho gusto cuando me doy cuenta que generaciones más pequeñas que nosotros, porque ya somos grandes, están siendo responsables con eso, ¿no? Están siendo responsables con su salud emocional, con su salud mental, y se están planteando estas preguntas. Ellos me decían, es que a veces, ¿cómo le haces para sentirte bien contigo solo? Y yo decía, esa es una gran pregunta, ¿no? Porque esa es una tarea que tenemos la gente toda la vida, ¿no? Y nosotros como psicólogos, creo que tenemos ese acercamiento a ese tipo de preguntas tan bonitas que nos van generando como algunos cambios, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva creo que cada vez está siendo menos frecuente que las personas tengan como este desconocimiento de qué se hace en el psicólogo, porque también este tipo de medios nos ayuda muchísimo. Y sí, todavía tenemos como este reto, ¿no? De ir como clarificando un poquito el panorama para las personas y que tengan la oportunidad de venir a una terapia, y como algunas imágenes, ¿no? De lo único que te arrepientes después de ir a terapia es de no haber ido antes, ¿no? Y eso es una realidad, ¿no? Uno dice, bueno, debí ir mucho antes, pero siempre es un buen momento para ir a terapia, ¿no? ¿Tienes alguna otra pregunta? Antes de tal vez otra pregunta, me gustaría como agregar que justamente tuve la experiencia o la oportunidad de compartir un espacio con algunas personitas que adquirían, bueno, estuve dando clases en una escuela, ¿no? Pero en esta escuelita yo convivía con diferentes edades, era un grupo pues mixto, pero justamente había personitas que yo decía, órale, o sea, todo esto está bien bonito en cómo está pensando. Era una personita de 13, otra de 14, 15 años, y eran como muy conscientes, como lo mencionas. Y pues por ahí uno de mis docentes decía, las últimas generaciones, justamente las que ahorita están en secundaria, son como esperanza realmente para nuestra nación y para todo. Y yo creo que es a partir de eso que pues también me gusta mucho trabajar la parte de los talleres, porque pues no sé, me gusta llevar cierta información, y lo que primero que hago en estas sesiones es quitar los mitos del psicólogo, y me presento y digo, bueno, pues no te estoy analizando, no es que hayas hecho algo malo, es que aquí vamos a potenciar cositas que tú ya tienes y vamos a resignificar algunos otros conceptos que a lo mejor has escuchado y se han malentendido, o a veces igual la inteligencia artificial te ha dado cositas de que las metes y ya tienes cáncer, ¿no? Y es como, no es así. Cáncer de pestaña. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar sobre ello. Pero sí, yo creo que también algo que disfruto mucho desde esta parte de psicología es la parte preventiva, y me gusta mucho llevar ese mensaje a las personitas de distintos grados académicos. Uh-huh. ¿Qué dirías que sí es ser psicólogo? ¿Cómo que es? Bueno, yo creo que la primera parte, eso me lo dijo un docente en su momento, y es primero todo eso que tú ves, así como teorías y demás, diferenciar justamente que el estudiar psicología no va a resolver cosas de tu vida, y debes de tener cuidado ahí. Vas a llevar tu licenciatura en psicología, pero aparte tienes que llevar tu proceso psicológico, ¿no? Es obligatorio. Y de esa forma, ¿por qué sí como obligatoria? Porque lo tienes que llevar a tu vida. Imagínate que eres psicólogo que nunca ha ido a terapia, y es como, ¿y cómo le dices a alguien que te consulte? Entonces, está muy extraño, la verdad. Y vas a tener muchos sesgos, ¿no? Entonces yo creo que la psicología se aprende, pero de dos formas, ¿no? Porque es la de aprender y llevarlo al conocimiento, pero otra es de aprender y llevarlo a tu vida. Entonces yo creo que ser psicólogo es esa parte de saber, más allá de ver cifras, poder ver a las personas, saber que estás conviviendo con personitas y que están depositando mucha confianza en ti y están poniendo la herramienta más importante que tiene el ser humano, que es su mente. Porque con la mente puedes construir cosas, pero también a veces las personas que no son bien acompañadas pueden llegar a tomar decisiones complicadas, ¿no? Entonces yo creo que ser psicólogo, más allá igual de una profesión, es tenerlo en vocación, porque a veces toca hacer el servicio
Y creo que ese servicio lo llevas en cualquier momento, no es servicio social de la universidad, sino es algo que tú puedes llevar propiamente en algún momento, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Yo me quedo como con la idea que decías de ver a las, o sea que es que se me están juntando las ideas porque pensaba, una de las cosas que sucede cuando alguien entra a consulta conmigo es que yo veo un montón de cualidades, ¿no? O sea, a pesar de que están teniendo una situación compleja, siempre hay una forma en cómo logran salir adelante, siempre hay una forma en cómo lo están haciendo bien, se están manteniendo estables de alguna manera. Entonces como que siempre digo, ella no o él no se han dado cuenta de esto que yo veo. Y una de mis tareas, lo pienso, es que en algún momento logre verse como yo lo veo a él, o sea, en el sentido de que estas cualidades sean cada vez más claras para él, como lo hemos dicho, o ella, como lo hemos dicho en otros capítulos, conocerse más a sí mismo, ¿no? Que logre conocer más de sí mismo. Y pensaba como yo creo que sí, ser psicólogos o ser psicólogas sí es abrir muchas posibilidades, ¿no? Abrir perspectivas, sí es como hacer un montón de preguntas, sí es aprender y también sí es retarte a ti mismo, porque una realidad es que cuando tú aprendes algo ya no lo puedes desaprender, ¿no? Cuando tú ves algo, obviamente después lo empiezas a ver en ti y eso te compromete a ir como creciendo un poquito más, pero eso también va ayudándote en tu ejercicio no solo de práctica clínica, sino también en una vida un poquito más plena, ¿no? Entonces, yo no sé si quieres que vayamos dando como las conclusiones. Para mí ser psicóloga ha sido lo mejor que me ha pasado en realidad, ¿no? Es una profesión que me apasiona, que siempre está creciendo, que siempre está, como lo decíamos igual en algún otro capítulo, actualizándonos. Me ha permitido conocer gente increíble, ¿no? Me ha permitido conocer como las capacidades que tienen las personas. He visto un montón de actos de amor, he visto un montón de momentos de descubrimiento y también han logrado hacer eso conmigo. Entonces, yo soy muy feliz siendo psicóloga, ¿no? Entonces, en este 20 de mayo, claro que voy a celebrar, ¿no? Claro que voy a celebrar. Y si alguien que nos está viendo tiene la intención de ser psicólogo, hágalo, ¿no? Hágalo, viva la experiencia. Sí, en algún momento va a decir psicología, pero ¿a qué costo? Pero es muy satisfactorio, ¿no? Si ve un psicólogo cerca del 20 de mayo, abrácelo, lo necesita. O no, primero pregúntele. Y pues nada más, ¿no? Mi conclusión es esa. Me encanta ser psicóloga. Muy bien, qué bonito, se nota y se escucha esa pasión. Y yo creo que es lo que necesitamos justamente, ¿no? Sí. De que haya más personas así comprometidas como tú, como también puedo decirlo, también me siento muy comprometido con esta parte de psicología. Y pues nada, yo creo que sí, siempre recordar que la mejor inversión siempre va a ser en uno mismo, que así como se cansa el cuerpo, se cansa la mente, y que a veces igual el cuerpo nos comunica lo que la mente ya se cansó de ponerlo, ¿no? Es como te pone un pensamiento, desde el área que yo manejo te pone un sueño, te pone ahí como un actito que dices, oye, ¿y esto por qué lo estoy haciendo? Y cuando eso la mente dice, bueno, no lo ves, a veces va al cuerpo, ¿no? Y si tú ya fuiste al médico y resulta que pues todo está normal, pero esa dolencia sigue ahí, claro que puedes hacer todo lo que tú decidas, pero también puedes venir a terapia y aquí podemos ir conociendo un poquito las razones psicológicas que puede haber detrás de ese dolor, porque hay una frase que me gusta mucho y que dice que el cuerpo es el área del conflicto, es decir, la mente te dice dónde está el temita, ¿no? Entonces, hacerle caso, así como hay cansancio corporal, también está el cansancio mental. Y creo que vivimos en una sociedad donde es más fácil decir que nos duele la cabeza, a decir que nos duele el corazoncito, nos duele algo, y también hay que normalizar esa parte. Tal vez la misión que nos toca es seguir haciéndolo un poquito más sensible, más cambiar esos preceptos que se tienen hacia el psicólogo. Y pues nada, enhorabuena a todos los colegas que vamos a estar celebrando. Y pues bueno, creo que va a ser muy bonito. También para las personas que están ya en estos momentos en preparación para ser psicólogos,
sí va a ser un reto, tal vez, que van a experimentar, pero siempre acérquense a sus docentes. Yo como un consejo tal vez a los futuros colegas, estudien todo lo que tengan de su temario y vayan con preguntas, porque el docente sí te va a enseñar, pero hasta cierto punto. Entonces, si tú puedes cuestionarlo, eso te va a dar un verdadero saber. Entonces, esa parte. Y pues nada, puedo decir que también ser psicólogo ha sido lo mejor de mi vida, la mejor elección. Cuando hice ese cambio, sé que hice lo mejor que pude haber hecho para mi vida, porque así como tú, he descubierto como que cada personita es un mundo y dentro de ese mundo hay paisajes indescriptibles y para mí es bonito llevarlos en este proceso, acompañarlos a que vayan creando su propia escultura de su vida. Y creo que eso es lo más bonito que puede haber. Y pues sí, dentro de las pagas, eso es la más bonita de verla en las personas, esos cambios. Y creo que eso es algo que hace sentir muy bien igual a una persona, ¿no? Sí, ustedes tal vez no lo piensan o no lo saben, pero el momento más feliz para un psicólogo es cuando ya decimos, ya no necesitas venir. Ya estás conociéndote muy bien, ya estás tomando decisiones muy diferentes, ya tu estado de ánimo está siendo muy distinto. O sea, el mejor momento es cuando ya no nos necesitan. Entonces, pues esperamos que nuestra conversación hoy les sea de alguna manera útil. Si ustedes tienen preguntas, si quieren saber un poquito más de nuestra profesión, si tienen un psicólogo cerca o una psicóloga cerca, algún amigo, alguna amiga, hermanos, demás, felicítenlos. No les digan ¿y eso que eres psicólogo? Acuérdense que son humanos. Y los esperamos en nuestro siguiente capítulo. Cualquier tema también es bienvenido. Estamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente emisión. Bye.